Muy bien, estoy con el doctor Jorge Barbará, profesor de Derecho Político de la universidad, y lo invité porque la política siempre es la madre de todas las cosas, ¿no? Es decir, como tenemos problemas en la política y eso deriva en problemas económicos, problemas sociales, por eso está acompañándonos como siempre. Gracias, Jorge, un gusto. No, gracias a vos, muchas gracias por la invitación, muchas gracias. ¿Qué opinión tenés de todo lo que está pasando? Mirá, la situación es bastante compleja en todos los términos. Si uno piensa, por ejemplo, lo que ha pasado con la Corte, lo que está pasando en el Senado, en el Consejo de la Magistratura, si uno piensa en la inflación, si uno piensa en qué va a pasar en el futuro, en términos electorales, qué va a pasar en términos de lo que se supone una sociedad que convive de manera inestable en todo sentido. Ciertamente que la situación argentina es complicada, no obstante de tener no solamente un territorio importante en términos de riqueza y de extensión, sino además que aún todavía existe una población que en buena parte sigue siendo fuerte en términos de valores, en términos de lo que se supone que es la libertad y lo que es la igualdad. De manera que, en fin, habría que ver qué va a pasar, particularmente en los caminos que se está dando para las próximas elecciones. Ahí creo que vamos a tener nosotros quizás una luz que va a resplandecer después fuerte, quizás una profundización de la oscuridad, que estamos en momentos un poco de tiniebla. Ahora, a ver si podemos seguir esta secuencia para analizarlo en profundidad o con un poco más de profundidad. El populismo se apoya para mí en dos columnas fundamentales que son la pobreza y el desconocimiento, la ignorancia, la desinformación. Si uno tuviera que poner como ejemplo, veamos lo que está pasando en Formosa con un gobernador que lleva 27 años en el poder, Gildo Infran, primera en índice de analfabetismo en el país, primera en índice de pobreza. Él es el mejor ejemplo de lo que yo estoy queriendo significar. En la medida que se ha proyectado sobre Argentina un abandono total sobre la educación, que el último acto importante fue el de general Julio Argentino Roca, firmando el decreto ley 1420, después no hubo más nada, amenazas de corregir la educación, de revitalizarla, montones. Pero yo me acuerdo que yo era joven cuando Frondizi en su campaña decía que iba a dar vuelta al sistema educativo argentino. Se enredó con la laica y la libre y se quedó ahí. Menem habló de la, no me acuerdo cómo le pusieron de nombre, a una transformación educativa revolucionaria, no hizo nada. El hombre Bullrich, Esteban Bullrich, que venía con este hombre que la está pasando mal, pobre ahora, ¿no? Que venía con Macri, se llenó la boca diciendo que estaba viajando permanentemente a Finlandia para copiarle toda la revolución educativa, no hizo nada, empezó a preparar enseguida su candidatura a senador por la provincia de Buenos Aires. O sea, que la educación, que no es la madre de todos los vicios, sino la madre de todas las virtudes, pienso yo, no ha tenido un ápice de decir, bueno, vamos a recomponer por la base, así, si recompongo la educación, rescato al ciudadano, al intelecto, termino con la pobreza, tengo mejor salud pública porque la gente aprende a cuidarse. Yo no he visto nada. Mira, Rubén, vos has pegado en el centro de la cuestión. Suponer que nosotros tenemos quienes nos guían, que vendrían a ser los políticos y los que ejercen el poder en términos de leyes y en términos de coacción física también, porque la violencia está contenida en las normas y las normas son creadas por los políticos. Lo supuesto de un Estado que se engrandece es ciertamente la educación.
desde toda la vida, particularmente desde Platón, y he insistido a lo largo de mi vida con esto, es decir, forjarse a quienes gobiernan en la educación, esa es la idea que se supone un Estado que se engrandece. Ahora bien, Platón no creía tanto en la democracia. Sin embargo, en el caso un poco contrario, que es Aristóteles, y perdóname que haga estas reflexiones en términos de filosofía política, planta la cuestión Aristóteles de la democracia en términos de los valores de igualdad y de libertad, con un supuesto, el supuesto de que exista equidad entre los ricos y los pobres y que tengan conocimiento. Eso lo pone en la política. Para que exista la idea y la praxis de la democracia que nosotros creemos que tenemos, ni existe igualdad, ni existe libertad, es solamente una fachada la libertad, toda vez que quien está en un umbral de pobreza, como lo has marcado vos, carece de libertad. ¿Qué libertad tiene alguien que no conoce nada? Que no tiene absolutamente ningún conocimiento de nada y además no tiene en términos económicos nada. Solo seguir a alguien que normalmente es una persona corrupta y además carente de toda educación, o si la tiene, es como si no la tuviera. De manera que, si vos me decís a mí, lo que hay una buena parte de nuestro país está sintiendo, obviamente, la necesidad de un esquema no solamente de educación, sino también de vivir en libertad, En libertad no solamente en términos de liberalismo, sino en términos de igualdad. Después de todo, vos sos libre porque querés hacer algo que el otro también quiere hacer, y ninguno es superior. De manera que yo tengo cierta confianza que hacia el futuro, no pienso en mi ley, pero sí pienso la recomposición de algunos referentes que son claros en términos de terminar con esta idea de, por ejemplo, carecer de seguridad, o suponer que el país puede seguir andando con la idea de que se ha hecho justicia simplemente porque se hicieron justicia con... Perdóname que te interrumpa. A mí me hace enseñar que nos quedan 2 minutos, Sí. o mejor dicho, te quedan 2 minutos. Así Sí. que empezá a redondear cuál es tu idea En final de todo definitiva, esto. yo creo que puede existir hacia el futuro una... Te interrumpo para hacerte una pregunta final. Sí. Cuando vos hablas de igualdad de oportunidades para que todo el mundo estudiando pueda tener acceso arriba a un estatus mejor? Yo creo que la igualdad de oportunidades es una parte de la igualdad del otro, ¿cierto? Si no tenés iguales oportunidades, pero tenés desigual con otros que carecen de oportunidades porque no tiene educación, la cuestión está complicada. En otras palabras, yo en lo personal creo que se avisora hacia el futuro un replanteo del sistema político de nuestro país, particularmente porque la población, y ahí sí me atrevería a decirte, de manera por demás mayoritaria, tiene repugnancia hacia el enemigo de la población, que son los políticos en términos mayoritarios. La casta, como dice Milei. Y yo creo que es una gran mayoría. Ciertamente hay excepciones, pero son menos. Claro, ¿te acordás a principios del 2002 la frase era que se vayan todos, no los queremos más, ¿no? Y se quedaron todos. Y el sentimiento es el mismo. Si vos pusieras blanco sobre negro
sobre el sentimiento, sin manipulación de votos, te diría que se vayan todos, o por lo menos que queden solo algunos, porque quienes están en el gobierno son privilegiados. Son privilegiados. Ahora no se dan por aludidos, ¿viste? Porque por el momento les ha sido gratis, pero creo que la cuestión es complicada. Les ha sido gratis en términos de seguir haciendo una praxis política que es repulsiva para la población. Hoy lo que acabás de escuchar a vos, del ingeniero que construye viviendas, de que no puede ajustarse a la ley porque está recibiendo planes, es una situación, digamos, terminal para un Estado que se supone que va a seguir creciendo hacia el futuro. Qué bárbaro.